Fuiste hecha a la imagen de Dios, con un propósito especial. Eres una mujer creada para transformar. Te damos la bienvenida a tu programa Creadas para Transformar. Acá queremos invitarte a que nos busques en Facebook y en Instagram como Creadas para Transformar, o también en nuestro programa de YouTube, y poder hacer clic ahí en la campanita de notificaciones o suscribirte al programa. Y es una bendición tenerte con nosotros. Estamos acá, Pastora Maribel de Orellana, y nuestra invitada estrella el día de hoy, Pastora Isabel de Solares. Muchas gracias, Pastora. Buenas tardes. Hola, Pastora Mari, ¿cómo estás? Hola, Pastora Isa, qué gusto tenerte nuevamente en nuestro programa. Sí. Y hoy queremos continuar nuestro programa con uno que comenzamos la semana pasada acerca de Jesús y las mujeres en el Nuevo Testamento. Un programa muy interesante y espero que te haya gustado, porque hoy es continuación un poco de lo que vimos la semana pasada. Y en el Evangelio de Lucas es el único que cuenta la sorprendente historia sobre la visita de Jesús a la casa donde vivían María y Marta. Y queremos hoy compartir este texto contigo. Voy a leer la escritura en Lucas 10, versículo 38 al 42. Dice así: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, en esos versículos nosotros encontramos ahí como protagonistas a María y a Marta. Y aunque ciertamente no se conoce mucho de ellas, sí se puede entender que ellas tenían un buen estatus económico, porque se dice, ¿verdad?, que cuando Jesús llegaba ahí, ellas lo hospedaban. Seguramente tenían eso en su corazón, así que han de haber tenido ahí esa posibilidad. Y también podemos entender que eran solteras. No lo registra la escritura, pero el hecho de que vivieran en la casa con su hermano Lázaro quería decir que estaban viviendo en la heredad, ¿verdad? Y la herencia, que es lo primero que quisiéramos apuntar, no venía para la mujer, sino que venía para el hombre. Entonces ellas estaban ahí como compañía de Lázaro en la casa de Lázaro. ¿Verdad? Qué interesante poner en contexto la porque situación. la herencia pasaba a los hijos, hombre, no a las hijas. Entonces ellas, al no estar casadas, tenían que vivir en la casa de su hermano. Y por eso se asume que ellas eran solteras. Entonces, si ellas hubieran estado casadas, hubieran estado viviendo con sus esposos. ¿Verdad? Qué interesante, para que podamos comenzar a comprender de dónde proviene también este otro milagro de libertad que Dios trae para la mujer. Correcto, ¿verdad? Y en una sociedad donde se enfatiza el casamiento tanto para hombres como para mujeres, y donde la edad de la mujer para casarse era 13 años con un día, o sea, después de los 13 años ya se esperaba que la mujer se casara y se fuera de la casa, ¿verdad? Jovencita. Bien jovencitas. Niñas. Exacto. Y entonces que María y Marta vivieran en la casa de su hermano, o sea, que eran solteras, pues ya era un lugar vergonzoso para ellas, ¿verdad? Ya se miraba deshonroso. Estigma, era algo de estigma. Y aun cuando era una familia con recursos económicos, debemos considerar a María y a Marta como personas con desventaja. O sea, ellas ya se sentían sin los privilegios de la sociedad en el momento, por lo mismo, ¿verdad? Porque eran personas tachadas, que estaban de alguna manera con los ojos de la sociedad y de los rabinos y de todos, pues no eran bienvenidas. Juzgadas. Criticándolas, ¿verdad? Exacto. Y ellas dos estaban oprimidas por las expectativas de los demás también, expectativas que no habían podido ninguna de las dos llenar. Bien interesante cómo nos muestra Lucas a una Marta que estaba aturdida, estaba
como en su rol de ama de casa, llevando, viniendo, trayendo de la cocina para servir y atender a sus visitantes. Ella estaba sumergida en ese rol. Y podemos ver cómo en la palabra como que se hace distinción, ¿verdad? De los roles del hombre y los roles de la mujer. Y un rol que desempeñaba la mujer era ese, atender la cocina, ver que los visitantes estuvieran todos suplidos como responsabilidad de la mujer. Más que algo que la Biblia nos lo dice, era la tradición judía o la tradición del momento, sí, ¿verdad? Que se hacía esa separación tan drástica, ¿verdad? Y ellas lo vivían como parte de su vida y por eso dice, bueno, no dile a mi hermana que venga y me ayude. Sí. ¿Verdad? Por lo mismo, porque ella no cuestionaba su rol. Ella no estaba en contra de eso, sino estaba sumergida en esa cultura de que ese era su papel, era lo que ella tenía que hacer. Y aunque ella no estaba casada, sí asumía ese rol dentro de la casa, ¿verdad? Ella como mujer era la encargada de atender, de servir, de cuidar, de ver que no faltara nada. Ella bien puesta en ese su papel de mujer que atendía. Y seguramente porque lo registra la escritura, ella había aceptado ya ese rol, ¿verdad? Entonces no podía entender por qué su hermana había decidido hacer algo que tampoco le estaba permitido hacer a las mujeres, aprender. Para ellas no estaba esa posibilidad. Entonces sí es importante ver cómo se marca también esa otra condición, ¿verdad? La mujer no podía aprender, no podía oír al rabino, no podía oír al maestro que había llegado. Y la otra, la hermana, ¿verdad? María no solo lo estaba escuchando, sino que dejó de hacer lo que tenía que hacer para irse a sentar a los pies de Jesús. Exacto. Imagínate. Y pues esto se miraba inapropiado, ¿verdad? Sin duda. Inapropiado que ella tomara ese espacio para ir a aprender y a sentarse a los pies de Jesús. Y Marta va a Jesús y le pide que sea él el que le diga a María que la ayude, ¿verdad? O sea, busca que el hombre venga y le ordene a su hermana a ponerse en el lugar correcto que debería de ponerse. Ella quería que Jesús hiciera, según ella, lo correcto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que vemos que Jesús hace? Ese ya es parte 2 de nuestro programa. Y vamos a un corte con unas palabras especiales para ti. Una mujer que transforma es... Una mujer que transforma confronta sus creencias. No se limita a creer lo que le dicen. No se limita a vivir la vida porque así se ha vivido o así lo han hecho toda la vida. Una mujer que transforma confronta con la palabra de Dios todo. Se pregunta, ¿en dónde en la Biblia dice esto? ¿Cuál es el versículo y capítulo que le da validez a este pensamiento o creencia? Vivimos en una cultura que nos envuelve en lo que nos hace creer como la verdad, pero solo la palabra de Dios es la verdad. Aquí estamos nuevamente en tu programa Creadas para Transformar, contentas y agradecidas con Dios por estar tratando un tema tan especial, Jesús y la mujer. Y estamos hablando de Marta y María y lo que vemos en ese momento, ese cuadro que podemos ver de cómo Marta va a Jesús y le dice, mira, necesito que le digas a María que haga lo que es correcto, que venga y me ayude en la cocina porque ese es nuestro rol. Y en esas estamos. Queremos continuar con nuestra enseñanza el día de hoy. Amén, pastor. Y queremos contarles que hasta hoy en día, según los estudiosos de la palabra, hay un debate de cuánta escritura conocían las mujeres. Porque en ese tiempo culturalmente era inapropiado que la mujer estudiara o que conociera, era un rol como reservado para los hombres. Y siguiendo lo que veníamos hablando, ¿verdad? El plan o el rol de la mujer era preocuparse por los quehaceres, la cocina. Entonces, realmente ellas no tenían ese acceso a poder conocer la escritura, a irse a escucharla, y era inapropiado para ellas. Así que hasta hoy en día se dice que los rabinos tenían distintas opiniones, ¿verdad? Pero que regularmente eran bien radicales en decir que no, que la mujer tenía su rol en la casa, ¿verdad? Y que era el poder aprender y conocer de sus tradiciones y todo, era más que todo para el varón. Esto quiere decir entonces que ese atrevimiento que tuvo, porque entonces ya no era
era algo que ella no tenía que haber hecho. Exacto. ¿Verdad? No era normal, no era lo esperado, y que eso que ella hizo de sentarse a escuchar la voz de Jesús era verdaderamente un acto para su hermana de rebeldía. Pero como tú dices, ¿verdad? Estaba a punto de suceder algo y para importante. ella un atrevimiento, ¿verdad? Sí. Era realmente un acto atrevido. Osada, porque Osada. la pudo haber regañado cualquiera, pero ella estaba buscando como enseña el maestro. Entonces, cuando ella lo hace, ella está abandonando su verdadero rol O el rol que le habían asignado. en ese momento, ¿verdad? Sí, qué tremendo, porque entonces ahí lo que podía haber sucedido era que verdaderamente alguien hubiera dicho, usted se sienta, o usted se va a hacer lo que tiene que hacer, y ella se hubiera perdido de eso. Pero ahí estaba Jesús, y Pero- eso es lo que marca la gran diferencia, cuando está Jesús contigo. Sí, y qué interesante, porque muchas veces la sociedad o la cultura donde vivimos nos marca ciertos patrones, ciertos roles, ciertas acciones que debemos hacer nosotros y ni siquiera las cuestionamos, Exactamente. ¿verdad? Solo Bueno, vivimos en eso, ¿verdad? Y decimos, sí, esto es lo correcto y esto es lo incorrecto, pero realmente debemos de cuestionar esas creencias culturales. Y yo estoy tan impactada de verdad con lo que está predicando el pastor David, mi hijo, en la iglesia, porque nos hace justamente eso, ¿verdad? Nos confronta, y esto es lo que él nos está diciendo, miren la tradición que están ustedes viviendo como que fuera la verdad, y debemos de confrontarla con la palabra de Dios. Y no dejar que esa tradición que nos ha enseñado la vida, el mundo, la religiosidad, las películas inclusive, ¿verdad? Todo lo que está a nuestro alrededor nos ha marcado cierto patrón de forma de vivir que ya cada vez se aleja más de la palabra de Dios. Y debemos nosotros confrontarlo y decidir cambiar. ¿Verdad? Que en cierta forma es lo que está sucediendo acá. Exacto. Esta mujer no se conformó a la sociedad que estaba ahí, sino que ella dijo, yo quiero aprender del maestro, de Jesús. Y se fue y se sentó a los pies del Señor, viniendo en contra de toda la tradición y de todo lo que se debía y no se debía hacer, y de lo que los hombres debían de hacer, las mujeres debían de hacer. Ella no, ella dijo, yo quiero, o sea, le estaban llamando, quiero saber de Jesús, quiero conocer de Jesús, quiero conocer su palabra. Y entonces va ella y hace algo que no debía de hacer. Y en esto que tú estás anotando, es importante también que nosotros dejemos de ver la Biblia como un libro de historias, de cuentos, así, porque es una historia muy linda y tan afanada Marta y tan linda María, pero va mucho más allá. Está Dios hablando algo mucho más profundo, y entonces aprendamos. Amén. Fíjense que al decir esto, Jesús no estaba haciendo de menos en ninguna forma las tareas de la mujer como ama de casa. Pero mira lo que dijo Jesús. Él le dijo, María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. O sea, él está haciendo algo, como estás diciendo tú. Sí, amén. De esa buena parte, ¿verdad? Y por eso decía yo, no es que Jesús estaba diciendo, bueno, no dejen su rol de ama de casa, no. Al contrario, él estaba abriendo una puerta a un privilegio que a la mujer se le había quitado, que era el de poder escuchar la palabra, de poder ser instruida. Y eso abrió la puerta a ese privilegio que les había sido negado. A las mujeres, tanto las mujeres como los hombres son llamados por Dios a explorar la palabra a profundidad, a no solo poder aprenderla, son invitados a escuchar a Jesús y a crecer en madurez espiritual. Entonces, eso había sido como un privilegio quitado a las mujeres. Ellas se habían quedado solo en la casa y Jesús estaba restaurando eso en la mujer, porque ellas tenían tanto derecho como los hombres a poder escuchar la palabra de Dios y a poder crecer y desarrollarse en él, a poder tener no solo el conocimiento, sino a poder comenzar a crecer espiritualmente. Y aquí lo podemos ver con María, ¿verdad? Pero como estamos hablando de Jesús y las mujeres de la Biblia, ¿verdad? Él vino a restaurar eso en la mujer, el que pudiera tener un lugar en ese crecimiento espiritual, pero también en un ministerio. Y podemos ver cómo él, a través de esa restauración, comenzó a abrir la brecha para que las mujeres pudieran caminar no solo en conocimiento, sino en ministerio a la par de él. Entonces es impresionante como algo que uno puede decir, bueno,
a veces hasta así como dejó a Marta, ¿verdad? Pero esa pequeña enseñanza está abriendo un privilegio a la mujer, ¿verdad? Un privilegio que le había sido negado, pero por derecho le pertenece. Porque todos nosotros cuando fuimos creados, tanto como varón y como hembra, fuimos creados para adorar, para servir a Dios y para conocer lo que es Dios primeramente, Amén. ¿verdad? Entonces es una restauración de parte del Padre. Maravillosa esa palabra, ¿o no? Así es. Restauración. De verdad que cuando lo dijiste yo digo, Señor, sí, esa interacción que Jesús tiene con las mujeres de la Biblia o las mujeres que nos permite leer ahí, porque seguramente tuvo más interacciones, pero estas específicamente la dejan ahí, nos muestran y nos revelan justamente eso, esa restauración que Jesús está haciendo a la mujer y ponerla en un lugar de hija, un lugar donde le está diciendo, ella escogió la mejor parte, o sea, ella puede estudiar la Biblia, puede leerla, puede estar haciendo lo que está haciendo, no hay por qué no, ¿verdad? Y eso es lo que Él nos dice al día de hoy a cada una de nosotras. Así que queremos ir a este corte con ese pensamiento de que el Señor vino a restaurar a la mujer. Un tip para la mujer de hoy. Leche contra manchas de tinta. La tinta es muy difícil sacarla de tu ropa una vez está allí. Por experiencia, sé que es muy fácil que sin darte cuenta el lapicero pase rozando tu prenda preferida. Si esto te sucede, no te preocupes. Toma un recipiente, vierte en él leche de vaca y sumerge el pedazo manchado. Deja que pasen unas horas y luego frótalo en sí mismo. Si la mancha no ha salido, déjalo más tiempo en la leche y repite el proceso. Por favor, recuerda después lavar con agua y jabón la prenda. No quieres oler a leche. Así que continuamos con nuestro tema de hoy, Jesús y las mujeres de la Biblia en el Nuevo Testamento. Y estamos hablando acerca de esta acción que toma María para esperar la mejor parte, que es lo que Jesús dice, ¿verdad? Uh-huh. Y vemos también cómo Pastora Mari decía que estaba Él abriendo ese espacio de restauración, no solo en la posición de la mujer en aquel momento, sino en la restauración para el ministerio. Uh-huh. Entonces nosotros podemos ver cómo en esta época, ¿verdad? Otra vez, muchísimos años después, todavía se cuestiona acerca de hasta dónde puede llegar una mujer, hasta qué privilegios puede la mujer tener, liderazgo, puede la mujer... se asombran pastoras, ¿verdad? Y eso sí. Uno dice, ¿qué pasó, verdad? Pero es esa parte, como dices tú, nadie cuestiona. Entonces, esa osadía que tuvo María de buscar la mejor parte es más impactante, ¿verdad? Porque ella misma estaba abriendo ese canal y estaba siendo la abridora de brecha para que nosotros hoy pudiéramos tomar nuestro lugar y escoger como ella la mejor parte, estar ahí a los pies de Jesús, oír a Jesús, aprender de Jesús y dar, porque sin duda alguna algo mucho más grande, ¿verdad? Traía para la vida de María poder escuchar las enseñanzas del Padre. Estábamos hablando antes en el corte que sucedió algo acá mientras estábamos entre el corte y me llama tanto la atención porque es justo esto que estamos hablando el día de hoy, ¿verdad? Nadie cuestiona, simplemente una tradición o una creencia que inclusive creemos que es de la Biblia, la continuamos y continuamos y continuamos y creemos que es de la Biblia porque leemos un versículo o porque, ¿verdad? Sacamos de contexto o simplemente porque así se hace, ¿verdad? Y solo les cuento lo que nos pasó por acá, que estábamos hablando de salir al baño y entonces hay una puerta que está con llave censurada, que es, ¿cómo dijeron exactamente? Prohibido. Está prohibido salir por acá. Entonces, cuando regresa Isa de ese viaje que tomó, que es un poquito largo, de la puerta prohibida, dice, bueno, hay una puerta que no se puede salir, que va más directa al baño, ¿y por qué no se puede salir? Ella lo cuestiona, ¿verdad? Entonces, yo me pongo a pensar que por qué se dio esta situación de que esa puerta se cerró, si realmente es una puerta que te conduce mucho más rápido, si no tienes que ir a dar una gran vuelta para ir, ¿verdad? Entonces dice, sí, es que ahí era un lugar donde era el área de finanzas, era un lugar donde no quería que la gente pasara, pero ahorita ya toda esa área específica ya no está ahí, ¿verdad? Entonces ya realmente no importaría si la gente cruza por esa parte,
pero se queda que esa puerta está prohibida, esa no se puede abrir. Se da por establecido. Se da por establecido, firme. ¿Y cuánto en nuestra sociedad está así? O sea, tú no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hablar, no puedes... En aquel momento no puedes aprender, oír a Jesús. no puedes oír a Jesús, no tienes derecho a enseñar porque eres mujer, no tienes derecho a ser pastora porque eres mujer, no puedes tener un ministerio porque eres mujer. O sea, tantas cosas que están ahora, el día de hoy inclusive, censuradas, ¿verdad? Que nos dicen está prohibido, esto no se puede. Todas estas cosas tienen un trasfondo que en algún momento fue así, pero no es bíblico. Y prevaleció. Pero Jesús con estas enseñanzas que nos dio, no solo no fue hablado, fue vivido, porque Él quería como el día de hoy, una película es más fuerte que si solo lo escuchas. ¿Por qué? Porque lo estás oyendo, lo estás viendo. Entonces Él estaba en ese momento haciendo un teatro, una película, un ejemplo vivido para que fuera realmente un impacto, que no se les olvidara, ¿verdad? Donde Él estaba diciendo, aquí estoy hablando algo que no quiero que se les olvide, sino que va a ser transformador. Amén. Y sabes que me parece bien interesante de tu ejemplo, que decías que esa puerta la cerraron por una situación especial, ¿verdad? De un momento. De un momento. Y válida, Sí. ¿verdad? Porque se manejaban finanzas y todo, era importante guardar ese lugar, pero las situaciones cambiaron. O sea, el entorno cambia, la cultura cambia, y sin embargo, las limitaciones se quedan. ¿Verdad? Porque cuando se sacó de ahí contabilidad hubieran podido decir, bueno, ahora ya no importa, que es más rápido, todos van a tener mejor acceso al baño, no tienen que ir a dar una gran vuelta, pero no, las limitaciones se quedan. Y eso muchas veces pasa, ¿verdad? En las tradiciones, que las circunstancias cambian, pero las limitantes quedan, los paradigmas se mantienen. Y eso no deja que se avance. Y en los caminos del Señor siempre está esa transformación. Siempre está los nuevos lugares hacia donde el Señor quiere llevar. Y muchas veces por eso nos estancamos en nuestro diario vivir. Nos estancamos porque no pasamos a eso nuevo del Señor. Ves ese límite. Por eso las personas son a veces tan reacias a los cambios. Porque muchas veces Dios, para obrar en tu vida, necesita cambiar cosas. Necesita hacer cosas distintas, que sea... que salga. Fíjense que aquí, por ejemplo, en nuestro ejemplo que estamos trayendo hoy a través de María y Marta, para que María o para que la mujer fuera restituida en ese plan original de Dios, tenía que haber un cambio. Correcto. Si María y Marta hubieran seguido limpiando la cocina y sirviendo las dos, nunca hubiera habido ese paso para la redención de la mujer. Exacto. Pero a través de que se hizo algo diferente, algo que desafió, algo que no era la cultura, pero sí estaba en el corazón de Dios, hubo ese cambio Y esa apertura. Yo, tanto para decir, ¿verdad? Muy poquito programa. Pero yo también me pongo a pensar en el corazón de Marta. Porque ciertamente María seguro se quedó ahí sentadita, ¿verdad? Y recibió la mejor parte, pero también esa acción liberadora, cuando Marta se ha de haber sentido, bueno, ok, entonces no es este trajín, no es esto lo que muchas veces nosotros nos afanamos con el oficio de la casa y los hijos, y que sí me va a alcanzar, que verdad, y mantenemos esa presión y verdaderamente también nos olvidamos de la mejor parte, que es tener tiempos a solas con el Señor, buscar esa intimidad que Él nos pide, ¿verdad? Y entonces María nos pone el ejemplo y nosotros podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Ir a buscar lo mejor de Él y va a haber tiempo para lo demás. Amén. Sí. Amén. Y muchas veces para realizar, ¿verdad? Porque muchas tienen ese anhelo, ¿verdad? Yo me imagino a esta María en esa pasión, ¿verdad? Viendo a los hombres que podían hacer cosas que ella no podía, y tal vez ella con el anhelo, ¿verdad? De servir al Señor, de seguirle. ¿Era su oportunidad? Y teniéndolo en su casa era esa oportunidad, como dices tú, ¿verdad? De venir y decir, yo necesito eso, o yo quiero eso, yo quiero seguir al maestro. Y muchas veces en el anhelo de las mujeres está eso, ¿verdad? Yo quiero seguir al Señor, yo quiero servirle. Y hay tantas limitantes, ¿verdad? Que en la sociedad, inclusive en nuestro entorno, ¿verdad? Que nos hacen quedarnos, y se vuelve como una frustración interna, ¿verdad? Yo quiero hacer más, ¿y cómo lo logro? Pero cuando le damos paso al Señor, cuando venimos y quitamos todo eso de nuestra vida, viene
la palabra dice, ¿verdad? El Señor pone el querer como el hacer. Y cuando nosotros nos decidimos y venimos y damos esos pasos de fe como María, actuar y venir a hacer cosas que tal vez no son las correctas o no son las que deberíamos, Ante es la cuando cultura, ¿verdad? cuando Dios puede comenzar a obrar en nuestras vidas y llevarnos a hacer cosas extraordinarias. Amén. Y lo que Jesús hizo y dijo a María debería hacernos pensar, a cuestionarnos a nosotros mismos y aquellos de nosotros que tal vez en algún momento negamos el privilegio de enseñar a la mujer, a cuestionarnos si nuestra actitud hacia las mujeres y al ministerio reflejan el pensamiento de los fariseos o reflejan el pensamiento de Jesús, que no solo fue su pensamiento, sino que fue su actuar. Él lo hizo para que fuera realmente algo que impactara nuestra vida. Entonces, ponernos a pensar y meditar y cuestionar, sobre todo, para que podamos vivir esa libertad que Cristo pagó para cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube como Creadas para Transformar.